hay una búsqueda de un techo determinado porque nunca lo hay. Y llegar a decir que llegué a un techo determinado sería como que ya no me queda más nada por hacer. Y esto es algo que nunca se termina, digamos. Siempre hay más para hacer, más para descubrir, para desarrollar. Y le da el atractivo y a la vez va realimentando un poco esa pasión, digamos, por esto. Es difícil a veces, digamos, culturalmente luchar con ese prejuicio de que alguien ve algo que está haciendo una expresión artística y la gente dice, qué lindo hobby, ¿no? Y que uno se lo plantea realmente como una convocación porque está poniendo un esfuerzo y un tiempo, una dedicación que realmente quizás no se le da el valor que uno le está dando. Porque si no es un trabajo que sea redituable es como que no tiene valor, ¿no? Y eso es también un poco una piedra en el camino para lo que uno quiere hacer, porque uno se va formando a la vez en esto. O sea, es un universo tan grande que algunas cosas se terminan diluyendo muy fácilmente, ¿no? Porque cuesta filtrar todo eso como para rescatar algunas cosas que a uno se le pasan de largo. Uno ya visualmente se satura de recorrer y dice, bueno, esto ya es demasiado, vi 5 cosas y ya no puedo ver más nada. Digamos, a veces uno también tiene esa, no sé si tentación o esa búsqueda de exponerse ante los demás, digamos. O sea, ir con la actitud de decir, miren lo que hago. Pasa que la gente cuando mira y no entiende que está haciendo esa persona de alguna manera, ¿no? Y se acerca como para decir, y a ver qué esto qué es. Entonces uno ve la foto, el resultado y se quedan como diciendo, ¿cuándo hizo eso si yo vi que lo único que hacía eran movimientos? Es también un poco una cosa, digamos, gratificante en el sentido de poder mostrarle a los demás también, digamos, de qué se trata la técnica, más allá de que no sea una explicación, sino que es visualizar así de manera rápida un resultado y algo a que la gente quizás tampoco está muy acostumbrada. Y hay diversas, digamos, como intenciones en algunas fotografías. Distintas personas sobre la misma foto les transmite algo. Y es muy interesante también ver eso más allá de la idea que yo tuve en el momento, ¿no? Y a veces es simplemente también experimentar algo, o a veces hay una idea determinada sobre una figura o un objeto. Digamos, en un break así que estábamos con uno de los chicos que se sentó arriba de un árbol, le dije, espera que te saque una foto mientras estaba esperando que yo. Cuando veo la foto dije, si la planeaba no me salía y había quedado perfectamente iluminado el fondo, las piedras dándole textura, el árbol, unos reflejos justo atrás de la cabeza y dije, bueno, a veces pasan esos, hasta los errores quedan geniales, digamos, ¿no? Porque uno cuando termina de ver eso, que no se puede preparar tan fácilmente a veces,
dicen, bueno, acá hay algo más, y eso es también un aprendizaje. Es un poco esa cosa también de revolver un poco y agitar las ideas del otro y que el otro también piense o tenga su punto de vista o su percepción, ¿no? Como decía, de ciertas imágenes que a algunos les producen como miedo, a otros les recuerda una fobia, a otros les recuerda pesadillas y a otros les causa gracia y a otros indiferencia. ¿Es así? Estamos de dejar ese abanico de posibilidades, como que siempre hay, como que no está terminado todo, ¿no? Que falta esa punta de que finaliza el que lo está viendo, digamos, que dice su opinión o su expresión.